Ya, comenzamos entonces para todos. El laboratorio 3, hay estudiantes que lo entregan hoy día jueves, los que van a los laboratorios los días jueves, se entrega hoy. Hice clases respondí dudas del laboratorio, ¿sí? Se conectaron solo dos grupos, de los dos grupos, un grupo tenía casi todo listo, el otro no tenía nada, o sea, tenía muy poco. Entonces, queda para la entrega para hoy mismo. Anulé, eso sí, la pregunta 10 y 11 del laboratorio 3, porque nosotros no hemos visto regresión lineal múltiple en profundidad. Las preguntas que están marcadas en rojo, que son las 4, 5 y 7, son las que vamos a indagar hoy día. Ya vamos a profundizar en cómo, en ese ámbito. Estamos viendo regresión lineal y regresión lineal múltiple. Nosotros ya sabemos encontrar los coeficientes de la regresión, ya todos deberían saber interpretar una regresión lineal. Sí, para las dos secciones, Bastián. Ya deberían saber interpretar una regresión lineal. Ahí sí, cerrando la ventana. Así que hoy día lo que voy a repasar un poco y voy a hablar sobre cómo evaluar si mi regresión lineal es buena, de cierta manera, o mala. ¿Ya? Bueno, la regresión lineal lo que hace es estudiar la relación entre las variables. Entonces, por eso en los laboratorios, primero, si son variables numéricas, yo tengo que estudiar la correlación que existe entre las variables. Entonces, lo que nos interesa, por ejemplo, acá tengo varios, es estudiar el efecto del monto utilizado en la publicidad sobre el volumen de las ventas. O sea, cómo se relaciona el volumen de venta con la inversión en publicidad, si existe o no existe una relación. Ahí, en ese caso, ambas variables son numéricas, entonces yo puedo calcular la correlación. Si la correlación es cercana al 1 o al menos 1, estoy hablando de que existe relación entre las variables. Si la correlación me da un número cercano al 0, no existe relación lineal entre las variables. Otro ejemplo podría ser predecir el desempeño laboral de los empleados en base a un test de aptitudes aplicados antes de su contratación. En ese caso, las variables serían el desempeño laboral versus las aptitudes antes de su contratación. O estudiar la relación entre el nivel educacional de los padres y el tamaño del vocabulario de un niño controlado por su edad. Esas son algunas de las relaciones que a mí me podría interesar y para las cuales necesitaría una regresión lineal en este caso. Acá hay una diferencia entre la asociación y la causalidad. La correlación solo mide la relación lineal o la asociación entre las variables. Nosotros habíamos hablado de un estudio que indica, un estudio bastante conocido que indica que mientras mayor mantequilla coman las personas, más se divorcian. Eso no habla de una causalidad, no está hablando de que a causa de comer mantequilla la gente se divorcia, está hablando de una asociación, de una relación entre las variables. Pero en la regresión lineal uno no explica la causalidad, ¿ya? Sino que explica más bien la relación. Si yo tengo una relación entre el peso y la altura de una persona, no quiere decir que no necesariamente me explica que la causal del sobrepeso sea la altura. ¿Sí? No estaba hablando de eso, no explica causalidad, explica solamente una relación entre las variables. Acá, bueno, nosotros hablamos de que la regresión lineal, ¿cierto? Tengo una nube de puntos ascendente o descendente y lo que me interesa es tratar de pasar una línea recta por esta nube de puntos, ¿cierto? Lo que uno busca con la regresión lineal es, en este caso, aproximar. Que no me deje dibujar. Lo que uno intenta hacer con una regresión lineal es aproximar una línea recta. ¿Sí? Una línea recta
acá en este problema se está interesado en predecir la temperatura de ebullición del agua en base a la presión atmosférica. ¿Qué variable es dependiente en este ejemplo? La temperatura de ebullición. Perfecto. Variable dependiente va a ser la temperatura de ebullición. Porque en este caso, porque está en el eje Y, ¿cierto? Y la variable independiente va a ser la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, lo que uno busca con la regresión lineal es encontrar esta línea recta. La línea recta, primero este es un caso muy de laboratorio donde pareciera ser que hay una línea recta por la que pasan todos los puntos, pero no todos los puntos van a pasar por la línea recta. Entonces yo trato de buscar una línea recta que sea de la forma I igual a beta 0 más beta 1 por X, donde X es la presión atmosférica e I es la temperatura de ebullición. Nosotros sabemos que con R ajustamos el modelo lineal, hacemos LM, ¿cierto? Y el LM me entrega el beta 0 gorro y me entrega el beta 1 gorro, que son los valores ajustados para el beta 0 y para el beta 1. ¿Ya? Imaginemos que en este caso el beta 0 me da 195, ¿sí? Y que el beta 1 me da 'déjenme para que sea real calcular. Se da 7. Entonces, estaríamos diciendo que los valores ajustados serían 195 más 7x. ¿Ya? Entonces, si yo ahora les pregunto, ¿cuál es el valor ajustado para de la temperatura de ebullición para una presión atmosférica de 26 Hg? ¿Qué tendrían que hacer, Emerson? Vuelvo a repetir la pregunta. Si yo les preguntara cuál es el valor estimado o el valor ajustado para la temperatura de ebullición cuando la presión atmosférica es 26 Hg, ¿qué debería hacer para encontrar ese valor esperado, ese valor estimado? Reemplazar el modelo, bro. Reemplazar en el modelo, porque para eso me sirve el modelo. Me sirve para predecir o para estimar algún valor. Entonces, como yo ya conozco el modelo, ahora yo puedo hacer estimaciones y puedo decir, ok, para 26, si X vale 26, entonces Y va a ser 195 más 7 por 26. Eso me daría 7 por 26 más 195. 377. Entonces yo podría responder que el valor estimado para la temperatura de ebullición a 26 Hg de presión atmosférica es 375 grados Fahrenheit. ¿Ya? Ese es el objetivo de hacer una regresión lineal, que después yo pueda predecir algunos parámetros. Siempre con la regresión lineal voy a poder predecir dentro de la ventana de observación. Acá, por ejemplo, yo no podría predecir la temperatura de ebullición en una presión de 0, porque nunca observé una presión de 0 para poder hacer un modelo de ese tipo. Entonces, siempre las predicciones tienen que estar hechas en mi ventana de observación. También mencionamos que si X es una variable no aleatoria, medida sin error, entonces Y sería distribuye normal, la media el beta 0 más beta 1X, y la varianza es sigma cuadrado. ¿Ya? En este caso se dice que Y tiene una regresión lineal simple sobre X. El modelo de la regresión lineal simple establece una relación entre las variables, pero nuevamente esta relación no significa que sea causal. Si vuelvo al ejemplo anterior, esto no quiere decir que la temperatura de ebullición es causa de la presión atmosférica, solo me habla de una relación entre estas dos variables. Entonces,
describimos el modelo de esta forma, ¿cierto? Describimos el modelo de esta forma, donde beta 0 es el intercepto y beta 1 es la pendiente. Siempre los errores distribuyen normal de media sigma cuadrado. Estoy repasando, por eso voy tan rápido. ¿Cómo se estima el modelo? Bueno, acá en R es bastante simple. Nosotros también hicimos esto de derivar, ajustar, ¿ya? En R se utiliza simplemente LM. Pongo LM, el modelo y la base de datos de donde voy a extraer el modelo. No es nada más que eso. ¿Sí? Ok, lo que me interesa en la clase de hoy día es, todo eso era de la clase pasada y antes pasada, es interpretar algunos conceptos de la recta y ver qué tan buena es mi recta en comparación con otras rectas que podrían existir, o en comparación con ella misma. Entonces, vamos a interpretar una recta. Pensemos que para una persona cuya distancia entre los dedos pulgar y el meñique de la mano izquierda es de 20 centímetros. ¿Ya? Esto viene de un ejemplo anterior, si no me equivoco. Ya. Estamos interesados en predecir la altura de las personas en términos de la distancia entre sus dedos pulgar y meñique, ¿ya? De la mano izquierda. La figura representa las mediciones de la muestra. Tengo 13 personas que observé, donde donde medí la distancia del dedo pulgar al meñique y registré sus alturas. Acá, evidentemente, se nos puede notar que la nube de puntos es ascendente, por lo tanto, debiera existir una relación lineal entre las variables. Luego, evidentemente, voy a ajustar una línea recta, que tenga un intercepto que es B y que tenga una pendiente que es A. Con la función LM voy a ajustar esa línea recta en R, ¿ya? Conozco los errores, ¿sí? Quisiéramos encontrar esta recta que tenga la menor cantidad de error. Eso se hace automáticamente en R, no tengo que calcular el beta 1, no tengo que calcular el beta 0. ¿Cómo se hace? Se minimizan las sumas de los errores al cuadrado, se deriva con respecto a beta 0, se deriva con respecto a beta 1, se encuentran los máximos, o sea, los mínimos de ese punto. Acá, en este problema, ¿sí? Se encontraron y tenemos esta recta. Esa es la recta que ajusté, donde X es la distancia entre los dedos meñique y es la altura de las personas. Entonces logré ajustar ese tipo de recta, es decir, para una persona que tiene distancia entre los dedos meñiques de 20 centímetros, su altura debiera ser 141.4 más 1.04 por 20. ¿Sí? Es un valor ajustado, no quiere decir que una persona que tenga distancia 20 tenga esa altura necesariamente, es lo que yo ajusté, pero yo podría observar una persona con 20 que no tenga esa distancia. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación en este caso? Para una persona cuya distancia entre dedos pulgar y meñique de la mano izquierda es de 20 centímetros, la altura predicha corresponde a 162 centímetros. La media estimada de las alturas de quienes tienen distancia pulgar meñique de la mano izquierda de 20 es 162. Eso quiere decir que es la media estimada o el valor ajustado, ¿sí? O la altura predicha. No es que exactamente, como les decía, una persona que tenga distancia entre el pulgar y el meñique de 20 centímetros vaya a medir 162. Es una media estimada, ¿ya? Podría haber una persona que tenga 20 centímetros de distancia entre el pulgar y el meñique y mida 2 metros, ¿sí? Porque lo que yo acabo de calcular es un valor esperado, una media estimada, es una predicción. No quiere decir que sea exactamente igual. ¿Cuál es la interpretación del coeficiente? Las alturas medias de dos personas cuya distancia pulgar-meñique de la mano izquierda difieren en 5 centímetros se estima como 5 por beta 1, que es 5.2 centímetros. ¿Sí? Porque beta 1 es la pendiente.
Ya, acuérdense que es la misma interpretación de la pendiente de una recta. El intercepto, en cambio, es en la intersección con el eje Y. Por lo tanto, corresponde al valor estimado cuando el predictor es 0. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido bajo este contexto el que alguien tenga distancia entre los meñiques? Esto no es un estudio real con los médicos que dicen la altura de los niños con su mano. Sí, sí. Entonces, voy a copiar la recta. Esa es la recta. Entonces, mi pregunta, esta de acá es la recta, perdón. ¿Sí? ¿Tiene sentido decir, calcular una predicción para una persona que la distancia del pulgar al meñique sea de 0 centímetros? Sí, no. No tiene sentido, ¿cierto? Ya, primero sería una persona, por ejemplo, estaríamos diciendo que una persona que no tiene mano izquierda, porque estos datos están hechos con la mano izquierda, ¿sí? No tendría altura. Porque claro, una persona que no tiene mano izquierda no le puedo medir la distancia del pulgar al meñique. Y en ese caso no quiere decir que esa persona no tiene altura. Entonces, el intercepto no siempre tiene interpretación, porque el intercepto sería cuando x vale 0. ¿Sí? Entonces, y sería 141, pero en ese caso no tendría mucha interpretación para este ejemplo. Por eso va a depender en ese caso. ¿Ya? Ok, el valor ajustado de la observación corresponde a reemplazar el valor que me dan en la ecuación de la recta. Es una estimación de su media. Se cumple que el valor, la media, ¿cierto?, sea igual a beta, la media de los y sea igual a beta 0 más beta 1 por la media de los x. ¿Ya? Hablamos también de los residuos del modelo la clase pasada, ¿sí? Donde dijimos que los residuos son el valor observado, que es el I sub I, menos el valor ajustado. Y esto es lo que me interesa hoy día, que es revisar la calidad del modelo. Ya habíamos definido la suma de cuadrados del error cuando hablamos de ANOVA. La suma de cuadrados del error es el SCE, ¿cierto? Que es la sumatoria al cuadrado de todos los errores. También cuando estuvimos hablando de ANOVA, hablamos de la suma a cuadrados total, que es en un modelo sin predictores, los valores predichos, ¿cierto?, son igual al promedio de las observaciones. Fíjense que estamos hablando en un modelo sin predictores, o sea, cuando no tengo modelo. Si yo no tengo modelo, entonces los valores predichos van a ser igual al promedio. Simplemente ocupo el promedio para predecir. Los residuos de predecir con el modelo, fíjense que, vuelvo a insistir, la suma de cuadrados del error, lo que está haciendo acá, está utilizando en vez de la recta, que quiero aproximar, está usando el promedio. Entonces, los residuos de este modelo, de utilizar el promedio en vez de una recta, corresponden a I sub I menos el promedio, que es la suma de cuadrados totales. Se define como la sumatoria desde 1 hasta n de los valores reales menos el promedio. Todo eso al cuadrado. ¿Cómo se relacionan estas dos sumas? Porque aquí tengo dos sumas diferentes. Tengo la suma de los cuadrados del error. En la suma de los cuadrados del error, si estoy utilizando la recta. Porque esto de acá es la recta ajustada. Mientras que esto de acá es el promedio. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan estas dos sumas?
¿sí? Y la relación que hay en estas sumas es que yo sé que el promedio y barra es igual a beta 0 más beta 1, beta 0 gorro más beta 1 gorro por X barra. Entonces sí existe una relación entre estas dos sumas cuadradas. Ahora, una de las sumas cuadradas utiliza el modelo y la otra de las sumas cuadradas no utiliza el modelo. La suma cuadrada del error está utilizando la recta para calcular la suma cuadrada del error, mientras que la suma de cuadrados totales no está utilizando la recta, está utilizando el promedio de las observaciones. Esto es importante porque entonces yo puedo decir que una sumatoria que ya habíamos hablado, que la suma cuadrada del tratamiento, ¿sí?, es igual a la suma cuadrada de la regresión más la suma cuadrada del error, que son los valores que me aparecen en la tabla ANOVA. Son los mismos valores que me aparecen en la tabla ANOVA. La suma cuadrada de la suma cuadrada de los totales, la suma cuadrada de la regresión y la suma cuadrada del error. La suma cuadrada de la regresión utiliza la regresión y utiliza el promedio. Por lo tanto, si yo quiero ver la calidad de mi modelo, bueno, acá hay algunas interpretaciones antes de pasar a la calidad del modelo. La suma cuadrada total corresponde a la variabilidad de los datos, porque no utiliza nunca el modelo. La suma cuadrada del error corresponde a la variabilidad de los datos que no es explicada por el modelo, porque es el error, es lo que no se explicó con el modelo. Mientras que la suma de cuadrados de la regresión corresponde a la variabilidad de los datos que es explicada por el modelo de regresión. Por lo tanto, lo que queremos es que la suma cuadrada del error sea muy pequeña y que la suma cuadrada de la regresión sea grande. Es decir, lo que yo no explico con mi modelo, quiero que sea pequeño, y lo que no explico con los datos, y lo que explico con el modelo tiene que ser muy grande. Estos errores tienen que ser de esa manera. ¿Por qué me sirve esto? Porque entonces el coeficiente de determinación de una regresión es la suma cuadrada de la regresión dividido en la suma cuadrada del total. ¿Cómo interpretarían entonces el R cuadrado, por ejemplo, Pablo? Si es S, ¿cómo lo interpretarías tú? Profe, me enredé un poco con la suma de cuadrados de la regresión. Ya, la suma cuadrada de la regresión, voy a volver atrás, que está sumada acá. ¿Sí? La suma, vamos a ver, perdón. Ya, la suma cuadrada de la regresión son los I gorro, que son los ajustados, menos el promedio. ¿Ya? Esto Sí, nosotros lo vimos en la ANOVA. Nosotros dijimos en la ANOVA que el SCT es igual al SCR de la regresión más el SC. El SC es la variabilidad de los datos que no es explicada por el modelo. Mientras que el SCT, que es la suma cuadrada total, corresponde a la variabilidad de los datos y la suma cuadrada de la regresión corresponde a la variabilidad de los datos que es explicada por el modelo. Y el R cuadrado es la suma cuadrada de la regresión partido en SCT. ¿Cómo interpretarías tú entonces el R cuadrado? ¿Qué interpretación le darías? puede ser como la relación entre la variabilidad de los datos que explica la regresión y los que no son explicados por la
Ya, entonces lo que explica la relación relacionado con lo que no explica la regresión. ¿Tú quieres que el R cuadrado sea grande o chico? Debería ser pequeño, ¿no? Pero si es pequeño, por ejemplo, ¿qué pasa si, si el R cuadrado es 0? ¿Qué interpretación tendría que el R cuadrado es 0? ¿Que no se relaciona? No, porque si el R cuadrado es 0, quiere decir, ¿sí? Si R cuadrado es 0, ¿Y no hay entonces variabilidad o no? quiere decir que la suma cuadrada de la regresión es 0, ¿cierto? Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Estaríamos diciendo que la variabilidad de los datos que es explicada por el modelo de la regresión es 0. Entonces, ¿te conviene un R cuadrado 0? Nelson. ¿Qué cosa? Analizando me dijiste, ¿no? No, no, dije Nelson. ¿Cómo no? Ya. No me conviene que el R cuadrado sea 0, porque entonces estoy hablando de que la variabilidad de los datos que es explicada por el modelo es 0. ¿Qué pasa si el R cuadrado es 1? Si R cuadrado igual a 1, entonces la suma cuadrada de la regresión es igual a la suma cuadrada de los totales. ¿Cómo interpretarías eso entonces? ¿Alguien por ahí? Que los datos se correlacionan. ¿Por qué se correlacionan? Ahí la interpretación sería que la variabilidad de los datos, que es explicada por el modelo de la regresión, es igual a la variabilidad de los datos. Es decir, que toda la variabilidad de los datos la estoy explicando con la regresión. ¿Sí? Fíjense además, si volvemos a la suma, si volvemos acá, a esta suma de acá, donde SCT es igual a SCR más SCE, SCT es igual a la suma cuadrada de la R, esa no es una, de la regresión, más la suma cuadrada del error. ¿Sí? Si el SCT es igual al SCR, ¿cómo me van a dar la suma cuadrada del error? ¿Cuánto va a valer esto? Debería valer 0, ¿no? Debería valer 0. Entonces, si la suma cuadrada del error, si pasa eso, entonces estaría diciendo que la suma del cuadrado del error es 0. Por lo tanto, estoy diciendo que no hay variabilidad de los datos que no sea explicada por el modelo, lo cual es muy bueno. Si no hay variabilidad de los datos que no es explicada por el modelo, quiere decir que toda la variabilidad de mis datos la estoy explicando con el modelo. Ahora, nunca el R cuadrado va a ser 1 y nunca el R cuadrado va a ser 0. Si un modelo les da que R cuadrado es 1, entonces el modelo está sobreestimando. ¿Sí? Eso quiere decir que como que construye un modelo perfecto, lo cual no va a ser nunca así. Entonces un valor es un modelo sobreestimado. Si el R cuadrado es 0, tampoco quiere decir que es un modelo pésimo, porque en ese caso, ¿sí? Si el R cuadrado es 0, evidentemente, entonces la suma cuadrada del error es igual a la suma de los cuadrados totales. Eso quiere decir que la variabilidad de los datos, que no es explicada por el modelo, corresponde a toda la variabilidad de los datos. ¿Sí? Lo cual no tendría ningún sentido. Entonces, yo espero que mi R cuadrado, sea lo más cercano a 1, cosa de tener una suma cuadrados del error muy pequeña, que haya muy poca variabilidad de los datos que no es explicada por el modelo. Que la mayor variabilidad de los datos sí sea explicada por el modelo.
Entonces, el R cuadrado es lo que uno llama coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación de una regresión corresponde a la proporción de variabilidad explicada por la regresión sobre la variabilidad total de las observaciones. Se demuestra que R cuadrado es igual a R2xy, donde Rxy corresponde al coeficiente de correlación lineal de las observaciones. ¿Sí? Entonces, R cuadrado es el coeficiente de correlación lineal entre las observaciones. Por lo tanto, R cuadrado es lo mismo que la correlación. Por eso, si mi variable, si la correlación es alta, el R cuadrado va a ser alto. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, en el laboratorio 3 hay una variable que tiene correlación menos 0,2. No me interesa calcular una correlación 0,2 porque es muy cercana a 0 más que cercana al 1. E al cuadrado para que así eliminar el signo de la correlación, porque la correlación puede ser un número entre menos 1 y 1. Les voy a subir esta PPT. Antes de pasar al ejercicio, quiero hablar de la significancia de la regresión. Mientras tanto voy a abrir R. Me interesa saber si la regresión es o no es significativa. ¿Ya? Porque puede ser que la regresión no sea significativa. Entonces, para verificar la significancia de la correlación, lo que voy a verificar es si el beta 1 era 0 o no era 0. Porque si el beta 1, si yo hago una prueba de hipótesis para el beta 1, donde la prueba de hipótesis sea beta 1 igual a 0, beta 1 distinto 0, y yo no rechazo mi hipótesis nula, estoy diciendo que el beta 1 es 0. Pero si el beta 1 es 0, entonces la recta es una recta constante, y ahí no tendría ningún sentido hacer una regresión lineal. Entonces, para hacer un test de hipótesis sobre el beta 1, primero tengo que conocer la distribución de beta 1. Por eso vamos a estudiar primero la distribución de beta 1. Se verifica que beta 1 corresponde a una combinación lineal de todos los sí. Combinación lineal vista en álgebra lineal. Luego, si las observaciones siguen una distribución normal, beta 1 también va a tener una distribución normal. Pero en particular, beta 1 distribuye normal con media beta 1, o sea, beta 1 gorro distribuye normal, con media beta 1 y con varianza sigma cuadrado, que es la misma varianza del error, dividido en SXX. ¿Sí? Es decir, yo puedo estandarizar beta 1 gorro, y estandarizar significaba restarle la media y dividirlo en su desviación estándar. Ahora con esto yo tengo la distribución de beta 1, entonces le puedo hacer un test de hipótesis a beta 1. Antes de hacer un test de hipótesis, necesito ver si voy a hacer un test de hipótesis con varianza conocida o varianza desconocida. Evidentemente yo no conozco sigma. Si conociera sigma ya no tendría que probar el supuesto de homocedasticidad. ¿Sí? Nosotros estamos probando siempre este supuesto de que la varianza sea constante. Entonces, como no conozco sigma, en vez de sigma, voy a usar el estadístico de sigma. Un estadístico de sigma cuadrado es la suma cuadrada del error dividido en n partido en 2. ¿Ya? Ese es un estadístico para sigma cuadrado. Por lo tanto, este estadístico se llama, que es el sigma gorro cuadrado, se llama media cuadrática del error. Ahora, con este estadístico voy a reemplazar este estadístico acá en vez del sigma. No voy a usar sigma porque no lo conozco. No voy a usar sigma porque no lo conozco, entonces voy a usar la media cuadrado del error, que es el estadístico de sigma cuadrado. Entonces voy a probar esta hipótesis.
La hipótesis nula va a ser que beta 1 es 0, es decir, que la recta no tiene pendiente. La hipótesis alternativa va a ser que beta 1 es distinto de 0. Como ya conozco el estadístico, voy a rechazar este test cuando t sub 0 sea mayor a tn-2, 1 menos alfa medio, con la significancia de alfa. La verdad es que este test no lo tengo que hacer porque este test viene hecho en R. Viene cuando yo hago el summary. En el summary aparece el R cuadrado, que habíamos estudiado antes, y en el R aparece hecho este test de hipótesis sobre beta 1. Así que no es un test de hipótesis que yo tenga que hacer. Es simplemente interpretar la salida de R. ¿Ya? Hay otro test que es equivalente al anterior, ¿sí? Y verifica la misma hipótesis. Pueden hacer el test T, ¿sí? En R, que viene hecho en el summary, o pueden usar un test F global. ¿Ya? Cualquiera de los dos tests, la ventaja es que este test viene hecho en el summary, no tengo que hacer nada. Y este test, la verdad es que también viene hecho, pero no en el summary, viene hecho en el ANOVA. Y ahí es que se relaciona la regresión lineal con el ANOVA. Están siempre relacionadas. ¿Ya? Voy a pasar a R, ahora que lo abrí, para mostrarle todo lo que estaba mencionando, pero en R. Nosotros, yo creo que guardé la clase, voy a abrir la misma clase de la semana pasada, del martes. ¿Están viendo R, cierto? Sí, profe. Súper. Ya. Les doy 2 minutos para que abran R. Ya, la Laura me dice que sí, que no hay problema en que la entrega aquí el 26. Vale, profe. ¿Con qué? ¿Con ¿Ese era qué? el proyecto, no, profe? La entrega del proyecto el 26. Gracias. Ya. Estábamos trabajando la clase pasada con la base de datos Palmer Penguins. Entonces, activo la librería, usé la librería Gali para ver las correlaciones, y yo utilicé la librería dplyr para filtrar la base de datos. Voy a hacer un head de la base de datos. Recuerden que trae la especie del pingüino, la isla donde lo observé, el ancho del pico, el largo del pico, el peso del pingüino. Yo hice acá un gráfico que relaciona la masa del pingüino con el largo de la ala. Me doy cuenta que hay una nube de puntos ascendentes, entonces me gustaría calcular ajustar una regresión lineal ahí. Antes de eso, yo filtré la base de datos para no quedarme con todas las variables y me quedé solo con 3, que fue el largo de la ala, la masa del pingüino y la especie del pingüino. Este código ustedes lo tienen. Yo uso ggpairs como gráfico, como librería, porque encuentro que el gráfico es bastante bueno, bonito y se hace en una línea. Me calcula el gráfico de dispersión y me calcula las correlaciones de forma inmediata. ¿Ya? Así que Benja y Cata pueden usar este gráfico en vez del que estaban usando. Entonces este gráfico me muestra que la correlación, creo que aquí no están mirando, ¿no? Cuando hago zoom a los gráficos. Ahí sí, les compartí mi pantalla completa.
Entonces este gráfico me muestra que hay una correlación entre las variables. La correlación es 0.8, o sea que están súper relacionadas la masa del pingüino con la masa del pingüino con el largo de la ala. Hay una relación directa ahí. Entonces, yo ajusté un modelo lineal, que lo hice con el LM, y luego hago el summary. Más nada que eso. Y ahora sí podemos interpretar completamente el summary. Me dice que utilice esa forma, me indica el máximo, el mínimo de los residuos, me da el beta 0, me da el beta 1, me da el error estándar, me da el estadístico, y este valor de acá, este es el valor T que yo le estaba mostrando en la PPT. ¿Sí? Es el valor de T sub 0. ¿Sí? Voy a cambiarme a la PPT de nuevo. Ese valor que yo le estaba mostrando ahí es este T sub 0. Este T sub 0 yo siempre lo tengo que comparar con este Tn-2, 1 menos alfa medio. Y rechazo la hipótesis nula cuando el T0 es mayor o igual al estadístico. Voy a volver a R y voy a calcular el estadístico. QT, ¿sí? De n-2, n para este caso vale 344, porque eso es la cantidad de observaciones, menos 2, y de 1, no sé, utilicemos un alfa de 10%, es decir, de 0.1. 0.1 dividido en 2. Ese es el valor de T. ¿Sí? Es el valor de T n menos n medio. Comparado con el estadístico, ¿rechazo o no rechazo mi hipótesis nula? ¿El T0 es mayor que el Tn-2 o es menor? Menor. Es menor, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. Eso quiere decir que no rechazo, ¿sí? ¿Sí? No rechazo mi hipótesis nula. Ahora, yo les dije que este test viene hecho en R. ¿Por qué viene hecho? Porque estos porcentajes, estos asteriscos de acá, me indican el nivel de significancia con el que pasa la prueba. Tienen 3 asteriscos, entonces esto quiere decir que pasar la prueba con un 0 con una significancia total. ¿Sí? Si alguno tiene un asterisco, quiere decir que pasó la prueba justo con 10%. Si tiene menos asterisco, que la pasó con 50, y así. ¿Sí? Entonces, esto me indica que sí pasé la prueba de hipótesis, que sí pasé la test de hipótesis de beta igual a 0. Por lo tanto, el intercepto sí es significativo, eso quiere decir que no hay posibilidad de que el intercepto sea 0, y acá me dice que el beta 1 es significativo, no hay posibilidad de que el beta 1 sea 0. ¿Ya? Además, me indica, ¿sí? el R cuadrado. Acá está calculado el R cuadrado. ¿Sí? Y por si fuera poco, también me calculó el mismo estadístico F. Me calcula el estadístico F y me da los grados de libertad. Por lo tanto, esta regresión lineal pasó la prueba de calidad del modelo. Además, ya había pasado los supuestos. Entonces, una regresión se dice que es viable cuando, primero, pasa la prueba de calidad, o sea, el R cuadrado está más cercano al 1 que al 0. Segundo, todos los valores todos los betas son significativos. Si un beta no es significativo, quiere decir que perfectamente podría no utilizar esa variable para crear la regresión lineal. Esto que aparece acá también,
¿sí? El valor que es el valor P. ¿Sí? Cuando el valor P es pequeño, ¿sí? Nosotros lo vimos en clase, pero si el valor P es menor a alfa, entonces ustedes rechazan o no rechazan la hipótesis nula. Si el valor P es menor a alfa, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? No se rechaza, ¿sí? Si el valor P es menor a alfa, entonces ¿sí? No se rechaza. Pero no, me perdí lo que estaba preguntando. Pregunté si el valor P es mayor o menor a alfa, Pablo, para dejarlo claro. Preguntó si era menor. Si era menor, ¿qué se hacía? Ya, si el valor P es menor a alfa, entonces no rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? O sea, acá el valor P es menor a alfa, el valor P es 0.0000, es más chico que alfa, así que no rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Si el valor P, voy a... Emerson, ¿tú tenías el laboratorio ahí hecho? ¿Si es que seguí? Sí, profe. Ya, voy a proyectarlo, que tú tenías un valor P mayor. Ya, ¿me podía hacer el summary del modelo? Solo el summary. Súper. Y agranda la pantalla ahí para que podamos ver los valores. Entonces, fíjense que en el intercepto, el valor P es 0.2. Y creo que preguntan con un 10%, o sea, 10% es un alfa de 0.1. Sí, profe, un 10%. 0.1. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el valor P es mayor al alfa. ¿Sí? Porque estoy usando, evidentemente, déjame volver acá. Este valor P es mayor a 0.1, entonces ¿rechazo la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula? Se rechaza. ¿Se rechaza o no se rechaza? En efecto, sí. En efecto, sí. Y en este es mayor a 0.1. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? También se rechaza. Pero la hipótesis nula es que el beta es 0. Pero igual sigue siendo mayor que alfa. Sí, a ver, voy a volver al libro. Porque yo siempre acá tengo este problema con el valor P. Voy a revisar los apuntes de la clase porque yo esto si lo di en los apuntes de la clase, entonces creo que ya no lo envío. Déjenme para hablar lo mismo que les dije en clase. Claro, si el valor P es mayor a alfa, no se rechaza. Si el valor P es mayor a alfa, lo tengo aquí en las PPT de la clase.
Si el valor P es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis nula con significancia alfa. Si el valor P es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula con significancia alfa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se pide evaluar está compartiendo el Emerson, perdón. Eso es lo que se pide evaluar en el laboratorio en la pregunta 4, 5 y 7. ¿Ya? Hay que ver la calidad del modelo. Voy a volver a proyectar yo para decir acá. Entonces, este es el R cuadrado, me aparece acá. También puedo hacer una ANOVA del modelo. ¿Cómo se llama mi modelo? Modelo lineal. Ahí está. Entonces, en el modelo lineal también sí me da los residuos en este caso. Y me da ahí el ANOVA. Para los modelos yo siempre recomiendo mirar el summary porque el summary me da todo. Entonces, este modelo pasó todas las pruebas. Todos los betas son significativos y el R cuadrado está más cercano a 1 que a 0. En el del laboratorio, Emerson, si podéis volver a proyectar. En el del laboratorio, en cambio, hay 2 betas que no son significativos, con significancia 10%. ¿Sí? Porque ahí el valor P es mayor a 0.1. ¿Sí? Como el valor P es mayor, entonces no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no rechazo que ese beta podría ser 0. Y además el R cuadrado, por ejemplo, es 0.6, igual es más o menos bajo. Si el R cuadrado es 0.5, quiere decir que casi que estoy prediciendo lo mismo en lo que me estoy equivocando. Entonces ahí no tendría mucho sentido. ¿Qué habría que hacer ahora? Probar con otro modelo, a ver si tiene mejor significancia los betas. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la entrega del proyecto queda para el 26, el control recuperativo para el 22. Profe, El martes a las 7 tenemos una clase, a las 7 de la tarde voy a responder dudas con respecto a este laboratorio para los alumnos del martes. Dime, alguien me habla. yo, profe, el valor P que está debajo al final de la consola que da, Es del ¿qué? estadístico F. No es como el global, ¿sí? No. Ya. Ya, los dejo porque me tengo una reunión que ya me están llamando. ¿Sí? Perdón. Profe, el apunte. Te los mando. Ya, profe. Ya. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, profe, profesora.